Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tu Talento Online TV. Hoy es día de entrevista y tengo conmigo a Eli Bravo, un venezolano que es en este momento una de las personas más reconocidas por el mindfulness o la atención presente. Aparte de esto, él es también un comunicador y un conferencista. Él tiene sus propios talleres de mindfulness que los hace generalmente en Florida, donde está radicado, aunque nació en Venezuela. Bienvenido, Eli. Ay, gracias por esta invitación tan especial. Feliz de estar contigo y con todas las personas que disfrutan ese contenido que creas desde el corazón y con tanta pasión. Muchas gracias. Yo me puse feliz cuando supe que tú venías al programa a hablar de talento, emprendimiento, porque también tienes la parte online del emprendimiento que es tan importante y que te ha permitido ser pues un hombre que vive de tu talento, de lo que te gusta hacer y que lo estás haciendo realidad para que muchos vean que es posible. Antes de que hablemos de esto, quiero que me cuentes de una manera breve cómo empezó este Eli que conocemos en este momento a florecer y a salir y cómo le diste permiso a esa persona para que saliera a encontrar su verdadero talento. Qué buena pregunta, porque efectivamente hay muchas personas que me conocen de mi trabajo en Venezuela como comunicador, periodista, locutor. En América Latina me conocieron a través del canal People and Arts, donde era presentador de la sección de vidas y pues, con el paso del tiempo, en una reinvención, que me parece que es un proceso maravilloso que debemos vivir todos los seres humanos, descubrí, o mejor dicho, me redescubrí, reconecté con el interés de ayudar a otros, de trabajar en temas de salud mental y de bienestar. Y es así como mi práctica privada o mi práctica personal de meditación y de yoga fue agarrando cada vez más fuerza, más presencia en mi trabajo como comunicador. Inspirulina, que nació en 2011, es un buen ejemplo de ello. Lo que empezó siendo un pequeño blog en donde escribía yo y otros amigos es hoy en día una de las plataformas líderes en contenidos de bienestar para el mundo hispano. Tenemos más de 350 colaboradores en todo el mundo. En fin, ha crecido de manera increíble. Y allí entonces reconecté especialmente con la meditación y el mindfulness porque se ha convertido para mí en una excelente herramienta para desarrollar una mejor relación conmigo mismo y los demás. Y a partir de allí me gusta compartirlo con otros, porque así también sé que otras personas pueden aprovechar lo que tiene la atención plena e incluso las aplicaciones terapéuticas del mindfulness para transformar su vida. Así que ha sido, sí, un proceso de crecimiento o de florecimiento y ha sido también un proceso de reconexión con mi verdadero interés o a mí me gusta utilizar más el propósito de vida, porque al final un emprendimiento que está conectado con un propósito de vida es un emprendimiento que trasciende lo económico y que tiene más que ver con el ser. Qué bien, ahí tienes algo muy interesante que dijiste y es, primero, dijiste dos cosas que me llegaron mucho. Primero es esa reconexión, o sea que en algún momento de tu vida tú habías ya sea tomado o te había llamado esa idea del mindfulness, de la yoga, de calmarnos un poco. Y luego dijiste otra cosa también muy buena que fue el propósito de vida. Entonces estás uniendo ese talento con el propósito de vida. Cuando tú cuentas tu historia de haber sido comunicador y que ya estás en Miami, quiero que me cuentes, es en Miami que estás, ¿cierto? Así es. Quiero que me cuentes qué te hizo llegar acá. Y a mí me gusta entrar al momento clave porque muchas personas sufren o viven el proceso pero no lo reconocen. ¿Qué fue ese momento coyuntural que te llevó a decir, no, es que esto es a lo que yo me quiero dedicar? Mm. Eso que a veces llaman el aha moment, ¿no? Sí, O el momento de revelación. Mira, para mí fue un viaje. Si yo tuviera que buscar ese momento bisagra en mi vida, te diría que fue un viaje que hice en el año 2002. En ese momento me divorciaba en ese año y también cerraba el ciclo de trabajo con People and Arts, que había sido pues, un proyecto hermosísimo que durante 5 años me permitió llegar a las televisiones de toda América Latina en un canal muy exitoso, pero ese canal cerraba, mi matrimonio terminaba y yo decía, bueno, voy a iniciar una nueva vida, por supuesto, me toca una nueva etapa. Yo estaba en Miami y decidí regresar a Venezuela y tenía un barco, un velero,
y siempre tuve el sueño de hacer un viaje largo por el Caribe y bueno, imagínate, el momento era ideal. Así que me subí en ese barco y durante 5 meses navegué solo desde Miami hasta Venezuela y fue un tiempo de mucha conexión conmigo, de disfrutar el mar, de vivir una aventura única y de indagar y casi que escarbar, porque había ahí un proceso también de entrar muy adentro, de qué era lo que a mí me interesaba y me motivaba. Y creo que allí entonces ese interés personal comenzó a tomar más fuerza. Entendí, por ejemplo, que si yo quería sentirme más pleno, ser más feliz, necesitaba conectar mis intenciones con mis acciones. O en otras palabras, lo que a mí me movía a un nivel más profundo con lo que estaba haciendo en el día a día. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la parte de comunicación para mí es fundamental. A mí me gusta la comunicación en todas sus facetas, escribir, hacer radio, televisión, estar aquí conversando contigo y con todas las personas que nos ven. Pero me gusta entonces conectar cosas que tengan que ver conmigo y que realmente estén sintonizadas conmigo. Cuando comencé mi carrera en comunicaciones, tenía 20 años, lo que me gustaba era la música y el rock and roll y era lo que hacía. Pero hoy en día son otras cosas. Y esto me ha llevado al día de hoy que estamos hablando. Fíjate que estoy a punto de iniciar una maestría en psicología porque uno de los caminos que quiero tomar ahora es la psicoterapia y aprovechar las aplicaciones del mindfulness en la psicoterapia. Y bueno, ahora me viene un ciclo, unos años de estudio. Fíjate cómo las cosas, cuando uno conecta los puntos hacia atrás, ¿no? Como decía Steve Jobs, empezamos a ver que hay un hilo que es mucho más coherente y revelador de lo que pensábamos. Cuando yo hice mi aplicación para el sistema de universidades públicas en Venezuela, estoy diciendo cuando terminé mi bachillerato, el high school, y me tocaba escoger una carrera, en ese momento tú tenías que escoger 3 opciones y te asignaban la carrera a la cual tú ibas a entrar por tu rendimiento académico y un examen que presentabas. Mi primera opción fue comunicación social, que finalmente fue lo que estudié. Mi segunda opción era psicología. Y una de las materias que más me gustó en mi carrera tenía que ver con la psicología social. Y en tercer lugar había colocado relaciones internacionales, y esto porque tenía familiares que habían estado en el cuerpo diplomático de Venezuela y el tema me gustaba mucho. Y que si lo ves también con amplitud, te das cuenta que las relaciones internacionales tienen que ver mucho con entender al otro, a las otras culturas, conectar y comunicar. O sea que al final, digamos que era como una coherencia que poco a poco se me iba manifestando y que decidí seguir. Y aquí entra ese punto del propósito de vida, porque cuando nosotros conectamos con aquello que es realmente relevante e importante para nosotros, no solamente estamos honrando nuestra esencia, sino que también vamos a encontrar, yo creo que una fuerza, un empuje, unas ganas que son invencibles y que nos van a ayudar a redefinir incluso el concepto de éxito en nuestro emprendimiento, para verlo como un proceso de realización y de verdadero crecimiento, más allá de simplemente, como decía antes, un asunto económico, que es importante, por supuesto, cualquier emprendimiento tiene que ser sostenible, pero lo que digo es que allí ese emprendimiento entonces conecta más contigo y te hace más feliz. Qué bien, tienes toda la razón y por eso yo creo que muchas personas les ha obligado mirarse hacia adentro para empezar a entender que es eso que tenemos acá, que sentimos y de pronto esos valores que enterramos y que en un momento cambiamos por la parte económica o porque era más renombre o porque eso era lo que hacía mi familia, para darnos cuenta de que al final esa llamada del talento está ahí y en algún momento de tu vida te va a volver a tocar la puerta para que tú no la obvies más, no la sigas sin hacerle ningún caso. Cuando tú ya pasas a vivir donde estás y a darte cuenta de que, bueno, yo tengo que hacer algo, porque pues no tengo trabajo. No, exacto, ¿cierto? No, ¿de qué voy a vivir? Mi matrimonio se acabó. Yo sé que me gusta, pero no tengo experiencia de pronto en esto. No sé si la tenías antes en Venezuela con el mindfulness y con la yoga y con todo esto. ¿Qué haces? ¿Qué te dice tu parte lógica y qué te dice tu parte interna en el ser y que tú dices, no, es que no lo voy a escuchar más, yo voy a hacer lo que yo quiero? ¿Qué hiciste? Bueno, tú sabes que ese diálogo entre mente y corazón a veces puede ser de cortocircuito, chispazo, duda, miedo, o sea, pasa de todo, porque de lo que estamos hablando al final es de como dices tú, un proceso de introspección, de reconocimiento y también de un grado de fe en lo que estamos haciendo, ¿no? En donde las cosas no están claras y tienes que manejar mucha incertidumbre,
pero puedes encontrar respaldo o algún grado de certeza en eso que estás llamando talento, que tiene que ver con las habilidades naturales. Todos tenemos habilidades innatas y tenemos sobre todo intereses que conectan mucho con nuestra verdadera naturaleza. Cuando empezamos a ver que hay allí habilidades que tenemos y que podemos desarrollar, pero que además vienen respaldadas porque eso nos gusta, nos llama la atención, allí es en donde yo creo que se produce una alquimia bien importante que te permite entonces expresarte a través de esa labor que estás realizando. Mira, yo tengo una conferencia que se llama Activa tu Inspiración, en donde yo hablo un poco de ese chispazo de la pasión y cómo reconocerlo y seguirlo. Y una de las cosas importantes es que cuando estamos en esos procesos de búsqueda, donde no sabemos, o sea, muy bien hacia dónde vamos y estamos explorando, en donde, y aquí hablo de mi caso, hay capítulos que se cerraron por distintas razones y de distinta manera. Yo creo que si nosotros conectamos con nuestro cuerpo y lo que sentimos ante ciertas labores, personas, espacios o información, eso te empieza a funcionar como una brújula, es aquello que te dice esto vibra conmigo y esto no, esto tiene que ver conmigo o esto no, esto es algo que yo podría hacer o aquí no me veo a futuro. Si uno tiene la capacidad de conectarse allí sin estar haciendo la planificación completa en la cabeza todo el tiempo, sino conectando más desde el corazón o de la emoción, poco a poco tú puedes entrenar esas habilidades y puedes utilizar tu razón, tu cerebro, ya para estudiar los caminos. Pero lo que te quiero decir es que aterrizas más a través de algo que podrías llamar un impulso vocacional y no solamente por un tema de oportunidades de negocio. Porque y esto hay muchas maneras, por supuesto, de entenderlo y hay quien tendrá la suya, pero yo creo que aquí es en donde tú estás conectando con algo que tiene que ver contigo profundamente. Y entonces vas a encontrar la manera, así como dicen acá en Estados Unidos, ¿no? Where there's a will, there's a way. Es decir, cuando hay una voluntad o unas ganas, hay un camino, porque el camino lo vas a encontrar. Pero, poco citando a Castañeda en las enseñanzas de Don Juan, en ese libro tan hermoso, dice pues que caminos hay muchos. La pregunta que uno debe hacerse es si tiene corazón este camino que ha escogido. Si tiene corazón, entonces es el tuyo. Sí, me encanta lo que dices, pero y en este momento me estoy poniendo en el caso de las personas a las que muchas veces guío, que me dicen, yo quiero empezar esto, yo quiero emprender, yo quiero cambiar, y fue el caso mío, cambiar completamente el mundo corporativo para dedicarme en este momento a talento y emprendimiento, y me dicen, pero es que yo no sé, porque como he vivido tanto tiempo con el run run aquí, ¿cómo así que me conecto con el corazón? ¿Cómo hago eso? Entonces, mira que siempre están buscando el cómo, ¿cierto? Que es una de las cosas que uno dice, bueno, no ponga tanta atención y ¿qué les dirías a estas personas para que se conecten verdaderamente con su esencia? Y yo creo que de pronto ahí es la parte que tú manejas de mindfulness. Bueno, ese ronrón muchas veces son voces, ¿verdad? Y son esas voces que no necesariamente son tus voces. ¿Y a qué me refiero con esto? Y no estoy hablando acá de escuchar voces como, digamos, ya como una condición patológica, sino que muchas veces estamos oyendo lo que nos decía papá, o nos estaba diciendo mamá, o lo que oímos de un profesor, o la de esos amigos que vienen con críticas, con sus creencias y con su manera de ver el mundo y que nosotros asumimos como nuestro. Son muchas de esas voces que escuchamos en la infancia y que asumimos como nuestro diálogo interno. Son esos que te dicen, por ejemplo, sí, es muy bueno, pero soñar solamente te va a hacer sufrir, por ejemplo. O, mira, está muy bien, pero tú no eres tan bueno en eso que estás haciendo. A lo mejor te lo dijo un profesor o alguien que tuvo mucha influencia en ti en un momento. Asumes esas voces como tuyas y luego te las empiezas a repetir cuando andas en estos procesos de transformación. Una de las cosas que el mindfulness como práctica me ha traído, y sobre esto hay muchos estudios muy interesantes, es que nos ayuda a, de alguna manera, identificar esas voces y empezar a bajarles el volumen, porque no necesariamente son ciertas y no necesariamente aplican al momento que estás viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que algún tipo de mensaje que recibiste cuando tenías 8, 10 o 12 años en una circunstancia no necesariamente se aplica al ser humano que eres hoy en día con todo lo que has aprendido y vivido. Quizás en aquel entonces sí, no tenías una serie de habilidades, pero ahora sí las tienes y sobre todo tienes la capacidad de desarrollarlas. Entonces cuando empiezas a entender que en ese
en esa confederación de voces que muchas veces alojamos en nosotros, tú tienes la posibilidad, la libertad de decidir a quién escuchar y cómo escucharlo. Puedes también empezar a escuchar mejor tu propia voz, que a veces se siente muy disminuida por esas otras. No sé si me explico con esto claramente. Por ejemplo, una de esas voces que es muy común, que es la voz del autocrítico. Ese autocrítico que uno no tiene por dentro y que está ahí muchas veces y te habla y te dice y te critica todo lo que hace, que te hace sentir que no eres suficiente, que no tienes lo que hace falta, a veces hasta que no te mereces lo que estás buscando. Cuando uno empieza a identificar esa voz del autocrítico, tiene la posibilidad de decirle, mira, te oigo, pero no te voy a prestar atención todo el tiempo, porque yo tengo otra voz que quiero desarrollar, una voz que está más conectada conmigo. Y en la última parte, cuando viene esa parte del cómo, porque evidentemente la gente dice, yo quiero aterrizar esto, todo me parece muy bello, suena muy bonito, pero ¿cómo? Yo diría que allí hay un proceso que hay que entender que es paulatino, que es ascendente, que es exponencial, porque en la medida que empiezas poco a poco a encontrar los pequeños cómo, ganas más seguridad y avanzas, y cuando tienes la claridad para ver, por ejemplo, los resultados de un año, donde ha habido constancia y trabajo, vas a encontrar que no estás en el mismo lugar, que esos cómo se han ido respondiendo en base a la confianza que has ganado por resolver situaciones y a la preparación que vas adquiriendo. Porque sin lugar a dudas que estamos hablando también de un proceso de educación. Es decir, las cosas no te van a caer porque las desees. Yo no creo en esto de desea algo y se hará realidad. Es decir, desea algo y tienes la energía, pero luego tienes que salir a estudiar, a prepararte, a tomar los sacrificios, a encontrarte con obstáculos, a aprender, a subir, a bajar, todo lo que nos pasa en la vida. Eso sí te va a acercar a lo que quieres. Podríamos decir que es como una esperanza activa. Uno puede tener una esperanza pasiva. Ay, yo espero que esto salga bien y te sientas en tu casa a que esperar que suceda por obra y gracia. Pero si tienes una esperanza activa, es decir, yo espero que esto salga así y voy a hacer todo lo posible porque eso salga, los cómo se van respondiendo. Yo creo que en oportunidades esa pregunta del cómo, que es muy válida y yo la he tenido, ojo, y en muchas oportunidades, es una sutil excusa para no hacer lo que tenemos que hacer, porque nos pone en una situación de incomodidad, nos saca de esa famosa zona de confort, nos enfrenta también a los retos que tenemos. Pero mira, tantos retos que hemos superado en la vida. Pienso que uno de los retos más grandes que superamos tú y yo, por ejemplo, y estoy seguro de que nos están viendo también, fue aprender a caminar. ¿Cuántas veces no te caíste y el esfuerzo que te tomó de bebé levantarte y caminar? Y lo hiciste. Pues bueno, entonces puedes seguir adelante en tu propio camino, vas a ir aprendiendo. Qué bien, ahora sí, para resumir los 3 puntos que yo saqué de acá, sería el primero, reconocer que tienes esas voces, te guste o no, ahí están. El segundo paso sería poner atención a esas voces que están dentro de ti y decidir a cuál de ellas vas a escuchar, porque es una toma de decisión hacia dónde diriges tu energía. Y la tercera es acción, porque de todas maneras, así tú decías, yo lo voy a escuchar a esta voz, no puedes pretender que las cosas se den sin hacer nada. O sea, se requiere hacer el camino. Es así de simple. Entonces, pero es que yo no tengo la capacidad, es que yo no tengo la oportunidad. Bueno, ¿y qué has hecho tú para llegar allá, unirte a ese propósito que quieres y hacer el camino más viable para lo que estás buscando? Escuchaba, y no sé si tú crees en esto, para decirle a los emprendedores que de pronto están empezando y que se sienten, bueno, no sé qué hacer, no voy a tener que cambiar mi vida y no sé qué. ¿Tú crees o has experimentado que cuando tú empiezas en un camino que tú no sabías que era el tuyo, pero que ya descubriste y te diste cuenta y dijiste, ya, decidí escuchar a las voces que son y voy a dedicarle la energía a esto? ¿Tú qué has experimentado que sucede? Es como quien dice en ese tercer paso, cuando tú ya empiezas a tomar la acción. ¿Qué has experimentado que sucede? Pues comienzas a conectar con gente que está también en esa sintonía y que tiene esos intereses. Y eso es lo primero, ¿no? Conectar. Luego empiezas a compartir, porque empiezas a compartir ideas, compartes informaciones, compartes tiempo, compartes recursos. Ahí es donde buscas alianzas, te asocias, ¿sabes? Haces proyectos. Y luego viene la fase de construir, empiezas a construir algo para ti junto a otras personas. Entonces esto de conectar, compartir y construir son 3 escalones en ese avance, en ese camino, en esa escalera que te va llevando hacia donde tú quieres acercarte. Y digo esto porque hoy en día una de las cosas
hermosas que tiene el mundo, la sociedad en la que vivimos, es esta interconexión que nos da lo digital, lo que tú y yo estamos haciendo, lo que tiene que ver con este mundo digital, digamos, era impensable cuando yo comencé mi carrera, cuando tenía 20 años. Hoy, 30 años después, puedes tener, como estás haciendo, lo que sería el equivalente a un programa de televisión de aquella época, pero lo estás haciendo tú en tu casa, yo en la mía, se distribuye a través de otra plataforma. Hermoso, esa es la parte tecnológica. Pero cuando te das cuenta del aspecto comunicacional y humano, que tiene que ver con el alcance, la interacción, la posibilidad de establecer vínculos, eso es fabuloso. Porque la gente que te ve a ti recibe tu ayuda, la gente que ve mi trabajo recibe mi ayuda, o la manera como empezamos a interactuar y crear sinergia y alianza. Eso es lo que va tejiendo en esa red de las creaciones colectivas, de las alianzas abiertas, flexibles, fluidas, y hay toda una economía que cada vez más se apoya en eso, incluso que se autosustenta. Es decir, la posibilidad de ofrecer productos y servicios en línea y establecer un modelo que sea rentable y sostenible era muy distinto hace unos años. Lo que quiero decir con esto es que también hay una serie de tecnologías que están disponibles para nosotros. Y a fin de cuentas, la tecnología es tan valiosa como lo que nosotros hagamos con ella. Así que también allí viene ese proceso de aprendizaje, de ver los recursos reales que están a tu mano. De no quedarte quizás haciendo, además del análisis de las voces, pues pensando tu modelo, tu trabajo, con un paradigma viejo, que puedes entonces empezar a recurrir a estas nuevas ondas. Y algo importantísimo, eso no es un asunto de millennials o de muchachos, como me han dicho en otro momento. Lo podemos hacer todos nosotros en cualquier momento de la vida, porque mientras el corazón palpite, el cerebro aprende. ¡Qué bien! Es totalmente cierto, porque muchas personas que ya están en una edad que no es los millennials o que no son los pelados, como ya digo yo, que mi hijo que tiene 13 años y hablo con él y me dice, mami, ¿usted por qué se demora tanto haciendo eso? Y yo, ay, por favor, cuando ellos lo hacen en 3 segundos. Es utilizar también este tipo de herramientas. Ahora aquí quiero hacer un break para decirle a las personas que nos están escuchando que si ellos no se han unido al canal de Tu Talento Online TV, que recuerden que este es el momento, que yo les voy a seguir trayendo personas tan buenas y con tanto contenido como Eli. Así que dame un like si te gusta lo que estamos escuchando, lo que estamos compartiendo. Cuéntame qué piensas de lo que ha dicho Eli hasta el momento. Te vamos a poner en la silla, Eli, para ver qué dice la gente de lo que estamos compartiendo. Y ahora sí, sigamos con algo que a mí estoy muriendo de las ganas de preguntar. Como sé que tú eres la persona que conoce tanto de mindfulness, ¿cómo te ha servido a ti el mindfulness en los momentos difíciles donde, como se dice, has querido tirar la toalla? Es una muy buena pregunta, porque yo he querido tirar la toalla. Claro que sí. He tenido días en donde me cuestiono, ¿esto es lo que estoy haciendo? ¿Tiene sentido? ¿Voy a seguir? Me he sentido así y yo creo que no está mal. Somos humanos, estamos hechos de emociones y somos cambiantes. El mindfulness me ha permitido en esos momentos, te podría decir 3 cosas. Lo primero es reconocer la emoción que estoy sintiendo, sin negarla ni querer cambiarla. Sí, me siento hoy que estoy de capa caída. Okay, así es como me siento. Hay incomodidad, hay duda, puede que haya miedo, hay rabia. Esto es lo que está presente. Luego me ayuda a reconocer que esto es pasajero, que eso es muy importante. Es decir, yo estoy sintiendo una emoción que no significa que me define y que se va a quedar así para siempre. A la vuelta de unas horas, unos días, puede ser hasta una semana, voy a estar en otra situación y lo sé y lo reconozco. Y al saberlo, entonces, como que no me amarro ni me quedo pegado en esa idea, sino que digo, ok, hoy es un día en donde así es como estoy, voy a hacer todo lo posible para, número 3, utilizar mis recursos internos y buscar las respuestas más sabias, eficientes y compasivas para todos los retos que tengo en el día. ¿Qué significa esto? Bueno, que si tengo que hacer esa llamada y que a lo mejor va a ser una llamada complicada de trabajo en el día, tengo la opción de, déjame esperar entonces hasta mañana y agarro un poco más de fuerza, que me voy a sentir más tranquilo, o la voy a llamar, pero sabiendo cómo me siento, voy a estar
muy atento a mis palabras, a qué es lo que estoy haciendo y a conectarme más con la intuición, en lugar de estar trabajando en piloto automático y decir alguna cosa de la que después me arrepiento. Entonces, esto se resume en la posibilidad de hacer un tracking, de rastrear esas emociones, de poder abrir un espacio mayor para responder en mi día a día en lugar de reaccionar de manera constante, y de entender que si tengo la posibilidad de ver el big picture, si tengo la capacidad de ver el plano más amplio de las cosas y de mi realidad, incluso en esos momentos en que quiero tirar la toalla, si yo hago un balance o un inventario objetivo, hay muchísimas razones por las cuales no hacerlo. Lo que pasa es que mi atención puede que se esté enfocando en lo que me está doliendo, me pone incómodo y digo, ay, voy a tirar la toalla. Pero abres un poco el foco y de repente dices, wow, pero aquí en esta realidad hay muchas otras cosas. Hay resultados, hay gente, hay conexiones, hay un montón de cosas que he hecho y que valen la pena seguir apostando. Por último, ya que estamos hablando de emprendimiento, también hay que ser muy responsable en el trabajo que estamos haciendo. ¿Y a qué me refiero? Existen sin duda situaciones en donde podemos decir este proyecto o este emprendimiento llegó hasta donde pudo llegar y a veces hay que cerrarlo o transformarlo. O tengo que tomar una decisión importante de cambio, ¿no? Y es importante saber cómo hacerlo. Y allí muchas veces esa asesoría adecuada, quien te dé un punto de vista de otro ángulo, va a ayudar mucho. Pero eso no significa que abandonas tu sueño. Lo que está cerrando es esa etapa del proyecto. Me vino a la mente ahorita que estaba hablando, quien sueña con la cocina y el mundo de los restaurantes y restauración. Los grandes chefs han cerrado restaurantes, han quebrado restaurantes. Pero eso no significa que abandonaron su interés, sino que esa etapa de ese proyecto con esas características cerró. Vamos a abrir otras puertas, vamos a buscar otro camino, porque eso toca también la resiliencia, nuestra capacidad de rebotar, de salir de las adversidades y de mantener nuestro foco y nuestros sueños. Bueno, ahora para que ya terminemos, quiero que nos cuentes dónde pueden encontrar a Eli. ¿Cuáles son los talleres que tú impartes? Cuéntanos un poco de lo que haces más a fondo. Bien, claro, si quieren encontrar información sobre mi trabajo, los invito a mi página elibravo.com, Eli es E-L-I, y de Italia, India, eli.com. Y en las redes sociales, Facebook e Instagram son las dos redes que mantengo con regularidad y allí me pueden buscar como Eli Bravo Oficial. Estoy constantemente haciendo videos, posteando información, compartiendo contenido. E igualmente tengo una cuenta en Twitter que es @elibravo. Los talleres que realizo los hago sobre todo en la ciudad de Miami, como decías al comienzo. Y además de eso también tengo una práctica privada. Y en mi práctica privada, que está centrada en terapias de mindfulness, puedo trabajar con mis clientes de manera presencial o también hacerlo online. Y uno de los trabajos que más me gusta y que he estado desarrollando en el último año es como director de programas de mindfulness en Ulleru Institute. Este es un centro de psicoterapia y tratamiento de adicciones, en donde a mí me toca manejar las terapias de mindfulness para recuperación de adicciones, de conductas o de sustancias. Y esta es un área maravillosa, fascinante. Poder ver los resultados en esas intervenciones en donde hay un cambio importantísimo en la vida de un adicto, para mí ha sido una ventana para entender el nivel del dolor humano y del sufrimiento, pero también la fuerza y la capacidad de reinventarse, de resurgir, de sanar. Entonces ese es uno de los trabajos a los cuales le estoy dedicando más tiempo y que fue el que me acercó además a este interés que te comentaba antes ya de completar pues mi maestría en psicología y si me dijeras hacia dónde apunto y cómo me veo en un tiempo, es precisamente en ese trabajo de la psicoterapia y la capacidad de utilizar todo esto que hemos estado hablando durante este tiempo para un trabajo personal, una transformación interna. Porque la he vivido y la verdad entendiendo que aquí hay herramientas que pueden ayudar a otras personas, me gustaría hacerlo, me gustaría poder ayudar, servir. Qué trabajo tan bello, Eli, porque ya no es una cosa solo como aquí puesta y que
que está como no concisa, sino que ya estás viendo los resultados y ya estás ayudando a gente que realmente lo está necesitando y al mismo tiempo estás haciendo lo que te gusta. Entonces, dime. Déjame acotar algo, porque es que tú acabas además de resumir un poco la respuesta a la pregunta del cómo y del avance que estaba antes, y que yo sé que muchas veces estamos allí. Esto para quienes nos están viendo. Tú me hubieras hecho esa pregunta hace 4 años, la respuesta hubiese sido otra y hubiese sido mucho más imprecisa. Pero con el paso del tiempo, el trabajo que he hecho con la educación y todo eso me ha ido acercando y me ha permitido afinar. Entonces, pensando en quien está en este inicio y es así como, wow, esto es demasiado grande, ¿hacia dónde voy? En la medida que uno camina de manera consciente, se hace más claro ese trayecto, y va a llegar el momento en que está tan metido en eso que incluso a lo mejor dices, wow, pero ¿y qué hacía yo antes? Y yo no me había dado cuenta que no estaba tan claro. Pero sí, hace falta una cierta dosis de valor, de manejar incertidumbre, de tener confianza en uno mismo. Y yo sé que todo eso puede sonar así como que muy etéreo, pero en realidad cuando uno lo internaliza y lo trabaja desde allí, y de nuevo, haciendo tu parte, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, como dicen, haciendo tu parte, poco a poco se va a hacer mucho más claro. Y entonces no vas a estar tan perdido en el bosque, sino que vas a estar viendo claramente el camino a través de los árboles. Esa parte, para terminar, me pareció muy buena, porque también tiene mucha congenialidad con lo que yo siempre digo, que el talento es algo que va evolucionando a medida que caminas tu vía, tu espacio, lo que tienes que hacer. Bueno, ya hemos llegado al final de esta emisión de Tu Talento Online TV. Espero que si no te has suscrito al canal, pues, ¿qué estás esperando? Aquí estamos para que tú encuentres talento, emprendimiento y transformación personal. Porque, como tú dices, Eli, las cosas van cambiando y yo me he dado cuenta que esta es una de las cosas que los emprendedores también están buscando. Entonces, nos vemos la próxima semana. Gracias, Eli, por haber participado y nos vemos en la próxima emisión.